contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Un programa que te ayudará a encontrar equilibrio en tu persona. Está por comenzar Emociones Sanas, Mente Sana. Amigos, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Un programa que te ayudará a encontrar equilibrio en tu persona. Emociones Sanas, Mente Está por Sana. comenzar ¿En algún momento te has preguntado qué tan importante es lo que haces en tu día a día para la humanidad? Porque podrías pensar que es importante para tu familia, sí, para tu entorno, sí, pero ¿qué tan importante es para aquellas personas que no conoces o para la historia misma del ser humano? En ocasiones caemos en esto de es tan automático y empiezo a desvalorizar lo que hago, empiezo a desvalorizarme yo, y entonces pareciera que si yo estoy o no estoy en este mundo es exactamente lo mismo. Pareciera que ya no importa la calidad con la que hago cada cosa, como incluso detalles pequeños como lavar los trastes, limpiar la casa, o detalles muy grandes en tu trabajo, no sé a qué te dediques, pero aquello que tú sabes que le tienes que dar como mucha importancia y mucha prioridad. Y es que en los pequeños detalles de la vida, en esa disciplina de ir poco a poco dándole importancia a las cosas que pareciera no la tienen, es como vamos a ir construyendo el éxito, como van a ir surgiendo los grandes milagros a partir de los detalles, de la perseverancia y de la disciplina. Y es por ello que hoy tenemos a una invitada que por primera vez vamos a romper el perfil del programa, porque quien está invitado o es coach, o es psicólogo, o es psiquiatra. Y por primera vez tenemos a alguien que no es parte de ninguna de estas tres profesiones. Ella de hecho es abogada. Espero no se pongan celosos los profesores de aquí de la facultad. Ella es abogada, pero abogada de las buenas. La conozco hace, ¿qué? 13 años más o menos. 13, 14 años. Y hemos sido muy buenos amigos desde entonces. No acordamos, al menos yo, una vez donde nos habíamos peleado. Pero es una persona a la que yo admiro por una cuestión en particular. No la única, pero sí me encanta esa parte de ella, que es una persona que siempre ha ido por sus sueños y no necesariamente desde la lucha. Yo la conocí cuando iba en prepa y ella quería ser abogada, se graduó como abogada con mención honorífica. Le gusta la música y no fue nada más de voy a estudiar canto, sino tiene su escuela de música. Al final ojalá nos puedas cantar algo. Y en su trabajo ha presentado a México en cumbres importantes sobre petróleo y demás. Ha viajado por el mundo representando a nuestro país. Noruega, me acuerdo que fue uno de los primeros lugares a los que fue. Hoy en día trabaja para una empresa transnacional también en el mundo del petróleo. La empresa es de Malasia, si mal no estoy. Es una empresa de Malasia. Y por eso le invitamos, porque hace algunas semanas estábamos platicando y surgió este tema precisamente, qué tan importante es darle valor al granito de arena que aportamos en una inmensa playa llamada humanidad. Y me encantó lo que me decía, cómo veía esto en su vida, y le dije, oye, tenemos que compartir esto con la gente que nos escucha, además de que ella nos escucha cada lunes. Mayra, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias por tomarte un poquito de tu tiempo. Debemos decirles que desde muy temprano ya estaba en junta y ahorita hizo una pausa para poder estar con nosotros y compartir, pues, su visión de la vida.
Muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer recibir esta invitación y participar contigo en este conversatorio. Y finalmente, pues creo que el tema va muy ad hoc a nuestra realidad, ¿no? Nosotros debemos de tener en cuenta que una vida satisfactoria debe estar ligada siempre a un sueño que va a ser la pasión y el motor que te va a hacer seguir adelante. Es súper importante tener sueños y bueno, mucha gente piensa realmente que tener sueños significa simplemente hacer una idea en tu cabeza y de pronto pedirla mucho y el sueño va a suceder. Pero en realidad no, en realidad es una serie concatenada de acciones que tienen gran impacto, como lo platicábamos en la vez pasada. Sea lo que sea que decidas hacer y sea lo que sea que decidas en este momento actuar, es importante que lo hagas desde la pasión y desde el amor que requieres en esas cosas, ¿no? Particularmente recuerdo de esta conversación que teníamos sobre la importancia de hacer de tu trabajo lo mejor que puedas hacer. Es decir, no importa si tú estás en un escritorio, si tú estás eres operativo, ¿no? Es importantísimo y de ahí que agradezco mucho la invitación al programa, dado que, exacto, todos somos un granito de arena en este mundo, que simplemente si lo hacemos de la manera más activa posible, podremos lograr muchas cosas, ¿no? Y me recuerdo mucho en una ocasión, si me permiten contarles, yo he trabajado toda mi vida profesional en el sector energético. La mayoría de mis compañeros, además de abogados, son ingenieros. Y en algún momento yo les decía a ellos, en el caso de los ingenieros, si tú supieras el impacto que tienes aquí sentado, interpretando sísmica, por ejemplo, te darías cuenta que con base en la interpretación que tú hagas, va a ser el detonante de toda una cadena de satisfactores y bienestar para mucha gente. Y me di cuenta en ese momento que la mayoría de la gente no está consciente del impacto que tiene cuando están haciendo las cosas. Es decir, en este momento el ingeniero me voltea a ver y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, tú sabes que tú eres capaz de llevar inversión al lugar en donde estás haciendo el estudio o las interpretaciones. Tú sabes que en ese lugar se pueden desarrollar economías secundarias a partir de esto. Tú sabes que a partir de que se genere un proyecto productivo en México vamos a poder tener atracción de inversiones, vamos a poder tener desarrollo para esas comunidades. Hay un tema de contenido nacional. Ahorita solo voy a hablar como de manera general de las cosas. ¿Por qué? Porque lo importante era, en ese momento, más allá de cualquier otra cosa, de que todo mundo es profesionista o no, el impacto real que tiene, ¿no? Y entonces tenemos comunidades en las que se han beneficiado de proyectos en los que se genera trabajo, se genera bienestar, se llevan programas sociales y todos, a lo mejor todo el mundo pensaría y vería de primer frente a esta persona que está llevando el programa. Pero no saben que fue toda una cadena para poder llevar ese proyecto a ese lugar y en ese momento es en donde esto se convierte en algo padrísimo, porque entonces lo que tú amas hacer, que en este caso que cuento es ingeniería, se convirtió en un bienestar social completo y el ingeniero ni siquiera tenía concepción de esto, ¿no? Y a veces creo que es eso, y yo lo llamo, dejemos de vivir como zombies y realmente estemos conscientes de, bueno, si yo no tiro basura, ¿qué pasa? Si yo hago mi trabajo de la mejor manera, ¿qué sucede? Y no solo para el beneficio propio, porque por ahí escuché una frase que me encantó, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que es una frase muy ad hoc, es una frase muy bonita, pero al mismo tiempo es altamente, conlleva responsabilidad. ¿Y responsabilidad de qué? De que cada uno dé lo mejor de sí mismo y en esta manera podemos ir contribuyendo con los demás. En esto que dices y la frase que parece es de la Madre Teresa de Calcuta, es importante la forma en la que estamos acostumbrados a pensar, porque ordinariamente pensamos en nosotros, pero desde el egoísmo, ¿no?
de primero yo, después yo y al último yo. Y por ejemplo, ¿cuánta gente en la pandemia ha empezado un proyecto de emprendimiento? Y entonces si quiero emprender porque quiero ganar dinero. Cuando podrías pensar, quiero emprender porque yo estoy viviendo esta situación de no tener ingresos, de tener problemas económicos y preocuparme por cómo mantener a mi familia. Seguramente muchos están en la misma situación. Lo entiendo, lo vivo y entonces voy a emprender un negocio que me permita apoyar a estas personas o dándoles trabajo o involucrándolas en el negocio de manera que todos podamos salir adelante. Y entonces es pensar en comunidad, no pensar nada más en mí. Mira, eso es algo muy importante, ¿no? Nadie llega solo, eso es cierto. Y aprender a trabajar en equipo es la clave del éxito. Una de las claves, ¿no? Una de las tantas. También hablaríamos de disciplina y de otros temas, pero no me quiero desviar del punto. Efectivamente, tú necesitas pensar en equipo y también necesitas pensar de qué va a servir esto que estoy haciendo, ¿no? Y de ahí sale el motivo de que muchas personas al final se sientan motivadas y se sientan atraídas al proyecto e incluso soportadas por el proyecto, ¿no? En ese sentido, pues creo que culturalmente hablando, sería muy bueno que siguiéramos trabajando este tema de procesos en equipo, en el que volvemos al mismo punto. Las estrellas son un conjunto en un universo. No existe una estrella aislada, una estrella sola. Y el equipo, el mejor equipo del mundo, está desarrollado con un montón de estrellas. Pero estrellas, ¿cómo? Estrellas en cada uno de los roles, actividades, funciones, participaciones que les tocan. Y en ese conjunto entonces se genera una comunidad exitosa, una comunidad de bienestar. Y eso es a lo que en algún momento deberíamos estar apuntando nuestros sueños y nuestras miras. Porque efectivamente, como dices tú, la satisfacción de ayudar a alguien, simplemente con eso ya es un éxito propio, ¿no? Pero además de eso, con el hecho de poder lograr impactar en otras personas, en el que lo que tú te encanta hacer, sabes que es de beneficio para otras personas, no tiene precio. Y en ese sentido yo creo mucho en la vida y en ese sentido la vida te lo regresa. No necesariamente te lo regresa en el mismo sentido ni en el mismo canal, quizás ni siquiera en el mismo momento o con la misma persona, pero eventualmente las cosas van fusionando y ahí porque la importancia de los sueños de los que hablaba Cristian en la mañana. Mi carrera profesional como abogada pues ha sido en el sector como ya les mencionaba, pero también siempre he tenido sueños y expectativas muy amplias de la vida y eso me ha llevado, por ejemplo, ahorita a administrar y dirigir la escuela de música de la que hablamos. Pero yo no inicié esta escuela como pensando en que iba a ser un lugar más en donde se generaba simplemente ingresos, ¿no? Yo inicié este lugar pensando en que en México hacen falta lugares en donde el acercamiento musical no sea un lujo. Y en ese sentido, lo que he estado haciendo es tratar de acercar esto que a mí me encanta y que me gusta hacer a las personas. Y el resultado ha sido maravilloso, porque ahora hay todo un equipo, hay todo un conjunto de personas que estamos participando del proyecto con la única intención, finalmente, de seguir apoyando esto. ¿Y por qué tomo el ejemplo de música? Pues porque es a lo que yo me dedico, pero igualmente lo puede hacer una secretaria, igualmente lo puede hacer cualquier otro operador, porque en el detalle que le ponga, en la pasión que le ponga a las cosas y a las funciones que cada uno haga, es el impacto real que tiene, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es la cultura del ganar-ganar. Es una frase súper común que hemos utilizado, ¿no? En cualquier proyecto, pues ganemos, ganar-ganar. Pero más bien yo los invitaría a que fuéramos conscientes de qué significa ganar-ganar. Y ganar no significa todo el tiempo ingresos, no significa todo el tiempo oportunidades. Significa todo el tiempo ayudar. Y es que a veces pensamos precisamente cuando hablamos de negocio, demás, que es dinero, 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 ¿no? Y si yo le pregunto a cualquier persona, y lo más importante para ti es el dinero, la gran mayoría y aplastante me va a decir que no.
Y entonces, si no es para ti lo más importante, ¿como para qué desgastas el 100% de tu vida en ganar dinero? ¿No? O sea, ¿cuánta gente se levanta, va a un trabajo que no lo hace feliz para ganar ese dinero y volver a casa? Y prácticamente no vuelve a casa, vuelve a un hotel porque es donde duerme. Ajá. Ya no come ahí, no desayuna ahí, no cena ahí. Simplemente es llegar y dormir. Y bueno, tú que has viajado mucho, la mentalidad alemana donde te dicen el descanso es tan importante como el trabajo. Y las mismas empresas te exigen que tengas actividades culturales, recreativas y demás. Y los domingos, bueno, salvo las grandes ciudades, pero estás en un pueblito, no sé, Lübeck, por ejemplo, donde he estado tiempo largo, eh, no encuentras una tiendita abierta, no encuentras nada. Y entonces me acuerdo la primera vez que estuve ahí y le digo a una persona, ¿cómo, por qué el súper no está abierto en domingo, que es cuando la gente puede ir? Y me dice, ¿y como por qué la gente que trabaja en el súper no tiene derecho a descansar en domingo como tú? Claro. No, y mira, creo que tocaste dos temas torales. Uno es el dinero, por supuesto que el dinero, como todo en la vida, es cultural, ¿no? ¿Cuál es el acercamiento que tenemos al dinero? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos respecto a esto? Y si bien es cierto, el dinero no es la felicidad, bueno, pues te deja como a 2 cuadras de ella, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final todo es un intercambio de valores. Ujú. El dinero no lo debemos de ver como una parte no necesaria, sino simplemente es eso. Es necesario para vivir porque de cualquier manera es nuestra forma de intercambio entre valores, eh, producto, ¿no? Pero hay valores que no son producto, hay valores que simplemente la satisfacción de poder tenerlos, de poder sentir eso, pues no tiene este peso monetario, ¿no? Y por el otro lado, es cierto, te puedo decir que de manera extraoficial o extranjera, la mentalidad es diferente, ¿no? El trabajo efectivo es súper importante y de ahí es la idea de que si tú haces lo que realmente te gusta, bueno, y aunque a veces no nos guste, ¿no? Pero lo haces de la mejor manera, lo vas a hacer eficiente y efectivamente. Eso significa que no vas a desperdiciar tiempo y que no vas a tener que estar en la oficina más horas de las que deberías y empezar a tener este cambio cultural, ¿no? En equipo de, ok, ya hizo su parte, está bien hecha porque dio lo mejor de sí mismo, se preocupó por hacerlo y está sumamente bien pensar en este derecho al descanso, ¿no? Que le llaman ahora el derecho a la desconexión, que en estos momentos digitales es como complicado porque también hay que guardar este equilibrio, por eso empezaba esta conversación así. El éxito es un equilibrio entre lo que haces, lo que te apasiona, el trabajo, la familia, pero también el sano esparcimiento y el descanso, que es súper importante. Y qué mejor que a lo mejor pudieras monetizar lo que te apasiona, ¿no? O sea, es padre, bueno, aquí no, pero de repente que me digan, ay, ¿otra vez estás viendo fútbol? No, no estoy viendo fútbol. Estoy trabajando porque si no, ¿de qué hablo el lunes en Casta de Campeón? Claro. ¿No? Entonces empiezas a darle sentido que lo que haces puede tener un impacto en esa felicidad. Decía en un TikTok Diana Jimendi, quien ya ha estado con nosotros y es casi un hecho que está la próxima semana, decía, es cierto, el dinero no es la felicidad, el dinero no es lo más importante, y enseñaba un fajo de billetes, decía, pero con esto pagas el servicio médico de la persona que amas. Ajá. Sin esto no podrías. Entonces, es este equilibrio, ¿no? Que tú hablas, donde no te claves en una cosa, pero tampoco te vayas a esta parte de sí, amor y paz y todo me viene del cielo, porque tú iniciabas diciendo, no se trata de pedir, hay veces que yo escucho dentro del mundo del coaching personas que están empezando y dicen, no, es que yo lo decreto y hecho está, y es que si lo pides con mucha fe se va a dar, y dice, sí, pero ponte en acción, ¿no? O sea, no vas a ir a comprarte el auto de tus sueños si ni siquiera tienes claro cuánto cuesta.
Sí, claro. Y mira, eso es súper importante porque la mayoría de las personas vivimos en inconsciencia. Por eso yo decía que lo más importante es tomar conciencia de uno, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y en qué lugar estás. Porque es súper bonito soñar para dónde quieres ir, pero de repente, si no sabes exactamente en dónde estás parado, no puedes tener una ruta o una estrategia para poder llegar a este lugar, ¿no? Y ahí, bueno, también quisiera traer el ejemplo de Walt Disney. En este caso, yo recuerdo mucho cuando leí esta historia, él veía pantanos, por supuesto, en donde empezó Walt Disney. Bueno, no él, el mundo veía pantanos. Él sabía que en ese lugar eventualmente iba a haber toda la infraestructura, la construcción de estos edificios, castillos, tipo los cuentos, y tenía súper claro sus sueños, pero no dejaba de tener en vista en dónde estaba parado, que eran pantanos, en donde pues la mayoría de las personas no pudo tener esta visión. Y eso es lo importante del sueño, porque el sueño te va a decir cómo es, pero la visión te va a decir por dónde es, para dónde tienes que moverte. Y simplemente un sueño, cuando realmente es sueño y no es una ilusión, va acompañado y aparejado de estas acciones reales, cuantitativas, medibles, que tú puedes ir haciendo poco a poco o al ritmo que puedas ir, pero siempre con una estrategia. ¿Y por qué hablo también del ritmo? Porque en el ritmo tiene que ver la disciplina. No es lo mismo decir quiero bajar 13 kilos, no sé, en 2 semanas, y el primer día, pues con todo, ¿no? Como siempre. Pero al segundo y al tercero no te paras. Al cuarto ya estás descuidando otra vez tu dieta. Pero al quinto te acuerdas y otra vez lo vuelves a hacer. Y entonces, aunque el sueño o la meta está muy clara, es medible, es todo lo que quieras de una meta SMART, en realidad no lo vas a poder cumplir, y no porque no puedas, sino porque no has seguido los pasos con el ritmo y la disciplina necesaria. Y entonces ahí es súper importante también entender qué tengo que hacer para llegar a donde quiero y dónde estoy hoy parado. Eso es súper importante porque también tienen que ser metas puede ser el sueño gigante, hasta más allá de las estrellas. Pero lo más importante es saber cómo voy a avanzar paso a paso a ese momento. ¿Te calmas con las pedradas de lo de la dieta? Saludos Nada personal. Saludos al dragón, que hoy estamos empezando un nuevo periodo de dieta. Yo dije cuando vuelva a jugar, quiero pesar 64, y volví a jugar la semana antepasada y pesaba 69, ¿verdad? Entonces ya, hoy estamos empezando, justamente hoy es el primer día de este nuevo periodo de dieta. Saludos, dragón. Permíteme interrumpirte ahí, porque justo en este momento volvemos al punto del granito de arena y el impacto que tiene en realidad, porque a veces también queremos que este impacto sea como al exterior y que todo mundo lo vea, lo perciba, lo sienta con todos sus sentidos, y lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? Porque a veces la primera persona a la que le tienes que cumplir es a ti. Y hablando en términos de las dietas, que no fue nada personal, ese es un muy buen ejemplo, el impacto que tiene el que tú mismo te cuides a ti. Eso implica que tus seres queridos no van a estar preocupados o no los vas a tener en angustia en un hospital porque te enfermaste, porque hiciste algo que te hizo daño y entonces estás en peligro con un problema de salud, ¿no? Y desde ahí empieza el granito de arena. ¿Cómo yo? También leía en otro libro, bueno, no sé si se puede decir, pero la idea en particular era, cuídese usted y no le pida al gobierno que lo cuide. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque en este mismo razonamiento, pues si tú te cuidas, no vas a tener que estar en expectativa de que haya un ente, ¿no? En este caso, pues hablábamos del gobierno, pero tu papá, tu familia, tu esposo, tu esposa, que esté pendiente de que tú estés bien para poder cuidarte, ¿no? Y desde ahí empieza el impacto de cómo yo puedo mejorar esta sociedad. Bueno, pues puedo mejorar desde mi salud, puedo mejorar desde mis finanzas, puedo mejorar. Y en esto, todas estas pequeñas acciones tienen un impacto directo, porque también otra de las frases que me gustaba mucho de una persona con la que trabajaba antes, que me decía, Mayra, es que es impresionante todo lo que haces porque a lo mejor tú no te das cuenta,
pero hay un mundo vigilándote, un mundo viéndote, y de repente tú puedes inspirar a esas personas porque al ver un testimonio real saben que es posible y saben que existe y que es lograble. Y eso en la mente humana tiene un detonante importante. Cuando tu cabeza o tu mente ya lo vio y supo que sí se puede hacer y que hay alguien que ya lo hizo, en automático se convierte en una meta mucho más cercana y más lograble de lo que aparentemente parecía imposible al principio, ¿no? Y entonces eso también creo que es empezar a trabajar con la mentalidad que tienes para poder lograr lo que tú quieres. Sí, y fíjate que hasta verlo como inversión, ¿no? ¿Cómo te gustaría a lo mejor gastarte 15,000 pesos, ¿no? En la playa, con tu familia, con la gente que amas, o gastártelos en el hospital y en medicamentos, ¿no? O sea, entiendo que también en las farmacéuticas viven muchas familias, pero de todas maneras, ¿qué prefieres, no? ¿Estar en una cama de hospital o estar en un camastro en la playa, en Cancún? ¿Qué prefieres? Tú decías las finanzas, claro. O sea, desgraciadamente, y sé que no lo puedo y no lo debo de decir. Bueno, sí puedo, pero no debo, aunque digan que hay libertad de expresión hoy en día. Pero ¿cuánta gente hoy en día está esperando 2 minutos para el corte, que haya un programa social que me apoye? Cuando bien podrías decir, no necesito y no debería necesitar estar esperando esto, porque yo puedo crear, ¿no? Y me podrán decir, sí, pero la gente que no tiene oportunidades, que no tiene educación, híjole, te puedo dar ejemplos de 20,000 personas que con disciplina, trabajo y honestidad han logrado sin educación. Y pongo un ejemplo que tú conociste, mi mamá. Claro. Mi mamá solo estudió primero de primaria. Fue todo lo que pudo estudiar de niña. Y le encantaba estudiar, pero fue todo lo que pudo. Y desde los 7 años tuvo que trabajar. Muere a los 64, muere con un departamento en una zona bonita. No lujosa, pero muy padre. Muere después de haber viajado a conocer los lugares del mundo que siempre soñó. Y muchas otras cosas que dices, wow, o sea, una persona que solamente estudió primero de primaria logró todo esto y además tuvo un hijo a quien le dio, o sea, no es por presumir subirme mi ladrillito, pero escuelas de renombre. Dices, híjole, lo que podría hacer yo con lo que logré estudiar, ¿no? Y eso es a lo que me refiero cuando tú ves a alguien hacer algo, dices, claro que es súper lograble, claro que es posible, y si esta persona, y no, mira, también todo depende del contexto y la forma, actitud en que lo digas, nada es peyorativo, de todo lo que todo lo que yo me refiero. Si esta persona lo logró, eso significa que es 1000 veces duplicable y mejorable, que eso es lo más bonito de la vida, ¿no? Que normalmente en este ánimo de trascender, siempre queremos y buscamos algo más de él, ¿no? Y lo bonito es la perspectiva desde que lo hagas, ¿no? Con el apoyo, con la positividad, con el ánimo de apoyar, de compartir todas estas cosas, y no desde el punto de la envidia, del egoísmo, de la presunción. Y no sé cómo transmitirle a nuestros radioescuchas esto, porque en realidad todo lo que hagas depende del sentimiento puro interno, desde el punto de donde estés parado y lo proyectes. Porque puedes hacer cosas maravillosas, pero si las estás haciendo desde el punto parado con un sentimiento no positivo, eventualmente eso es lo que va a regresar, ¿no? Y puede ser un proyecto maravilloso y puede apoyar a muchas personas, pero no necesariamente está destinado a ser un proyecto exitoso. Vamos a ir a una pausa y ¿qué te parece si cuando volvamos, profundizas en esta parte de qué tan importante es lo que hago en una oficina? Porque muchas de las personas que nos escuchan
ahorita están en la oficina. Y entonces, ¿cómo descubrir que sacar una copia bien sacada puede ser un cambio sustancial, ¿no? De millones de dólares, déjenme platicarles. Sí, y hay una anécdota de hacer caso a las indicaciones que tú me contaste, una anécdota media trágica, que me encantaría que compartieras también para que nos demos cuenta de la importancia de seguir procesos y protocolos. Perfecto. Vamos a una pausa y volvemos. Si están en la oficina, momento de decirle a su jefe, oye, te prometo que hoy vas a tener esto perfectamente bien porque voy a dar lo mejor de mí. Nada más aguántame que termine el programa, que todavía tenemos un poquito de él. Vamos a pausa y volvemos. Estás escuchando Emociones Sanas, Mente Sana. En un momento continuamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales Facebook Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter @facultadjudici1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador.
Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Bien, gracias por estar con nosotros todavía. Volvemos y teníamos esta plática en la cual me encantaría que Mayra nos dijera algunos ejemplos o situaciones que pueden pasar si no sacas bien una copia fotostática en tu trabajo. O sea, ese detalle tan simple, si estás haciendo un informe para tu jefe, que no le pongas, para tu sección, que no le pongas el empeño y que pueda ir un número mal, que por ahí des un dato equivocado, que simplemente no hagas un trámite en tiempo y forma, que te pelees con tus proveedores o con tus clientes porque te cae mal y entonces no me importa cómo le impacta a la empresa. Cuéntanos, ¿cómo impacta el granito de arena en una oficina para alguien que está en trabajo godín tal cual? Ok, mira, me gustaría empezar a abordar el tema simplemente dándole la debida dimensión, ¿no? Es súper importante cada uno de los eslabones del proceso. En las oficinas normalmente trabajamos o idealmente deberíamos trabajar bajo procedimientos o procesos ya establecidos. Y si no los tenemos, lo que nos pudiera llegar a ayudar es precisamente guardar este cuidado del detalle, ¿no? Decía uno de mis jefes también, un director general, me decía, es que el diablo está en los detalles. Y cuánta razón tenía, ¿no? Porque no es lo mismo decir 100 pesos que 1,000 pesos. Y menos si es una deuda que le agregas otro cero y ya son 100,000, ¿no? Desde esta perspectiva es importante entender que, por ejemplo, hasta la ortografía, ¿no? De cuando estamos haciendo un reporte, no solo son errores de que me equivoqué en alguna cifra. Simplemente los detalles de la ortografía, por ejemplo, podrían hablar de una persona, podrían decirnos más sobre el detalle que tiene, cómo es tan responsable de sus actividades y demás. Un reporte, por ejemplo, hablemos del aguinaldo. ¿Qué pasa si yo, que soy el encargado de pasar el reporte de cuántas personas están, desde qué mes, desde qué año, el aguinaldo es anual, desde qué mes y cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los trabajadores? Y eventualmente hay un trabajador o varios que están esperando ansiosos su aguinaldo, si no es que todos, ¿no? Y de repente pues no envié el correo. Así de simple, ni siquiera es un clic, ¿no? Y no envió el correo, ¿por qué? Pues porque se le olvidó, porque hizo otra cosa, porque tenía mucho trabajo, lo que sea que quieras, pero al final es una falta de cuidado en ese detalle. Ahora, claro que hay que tener importancia en el sentido de, si tienes mucho trabajo, bueno, pues ahí el tip para nuestros participantes, pues también del proceso, sería: organízate. Todo es urgente y todo es importante. Todo es prioritario. Entonces, ante esta falta de claridad en un proceso, por eso yo decía, aun y cuando no lo haya, dependerá de ti, y ahí viene tu aportación, tu granito de arena. Dependerá de ti, de la habilidad que tengas para organizarte, para priorizar las actividades y para saber el impacto que tiene lo que estás haciendo en terceros e incluso en ti. Eso, por ejemplo, hablando en temas de nómina, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y mis colegas abogados no me dejarán mentir. No es lo mismo decir una copia simple en un escrito, cuando estamos redactando, que una copia certificada, ¿no? Y entonces ahí volvemos al detalle. Si en el procedimiento que estábamos llevando nos piden una copia certificada, y aunque la estemos entregando certificada,
pero de pronto el escrito dice copia simple, pues el operador jurídico lo primero que va a hacer es, pues voy a revisar y efectivamente, si está mal la redacción, pues bueno, pero si no, ahí ya tuvimos un detalle y a lo mejor ni siquiera, y esa es otra cadena, si ese operador jurídico no tuvo el detalle y no lo hace exhaustivamente, no se va a tomar la molestia de ir al anexo y se va a quedar con que es una copia simple y entonces todo tu procedimiento va de regreso. Y te hablo de esto como por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? De qué tan importante es. Todo es una cadena. Si la persona, el chofer que está trabajando con nosotros o el que va a entregar el documento en oficialidad de partes o el que va a hacer la recepción con el cliente no llega a tiempo, imagínate el impacto que tiene en tu compañía, en tu empresa, en lo que sea que estés llevando a cabo, ¿no? Tú eres la imagen de la compañía. ¿Cómo? No con otra cosa más que con tu puntualidad, por ejemplo. No con otra cosa más que con el cuidado de ti mismo que tengas, el cuidado personal, ¿no? Entonces, es súper importante que cada una de las personas que esté sentada en su oficina, enfrente a su monitor, porque a mí me ha pasado muchas veces, entienda que más allá de un escrito o de un reporte o de un Excel que estén haciendo, hay toda una maquinaria de gente atrás de esto. ¿A qué me refiero? No veamos, y yo peleo mucho por cambiar esta ideología, por lo menos con mis colegas, no veamos las cosas como un expediente. Las cosas que nos llegan se documentan en expedientes, pero van relacionadas directamente con problemas, con situaciones o con una actividad social real. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, si yo no saco en tiempo algún reporte, pues estoy atrasando a otro, que a lo mejor mi reporte estaba totalmente ligado a otra área. Y entonces esta otra área, cuando yo no estoy sacando mi reporte en tiempo, esta otra área se afecta. O sea, no solo yo. Y si más aún esa le tenía que reportar a otra, pues también se afecta. Hablemos en términos contractuales. Si yo tengo una orden de compra en el departamento Procura con efectos a que inicie en tal fecha, pero eventualmente no empiezo en esa fecha porque hubo un desfase por alguna omisión de alguno de nuestros procesos anteriores, ¿qué creen que va a pasar? Pues a la compañía le van a empezar a surtir efectos el día en el que contrató y al contratista no le va a interesar mucho si mandaste o no la copia certificada, si terminaste con los procesos internos o no. Y desde esta perspectiva me quiero quedar con este concepto. No veamos las cosas como un documento. Las situaciones se documentan porque de alguna manera tiene que haber un soporte de evidencia. Pero todo va relacionado con una persona. Todo va relacionado con si a esta persona le va a afectar en su trabajo, incluso pueden llegar a despedirla y muchas veces pues no es ni culpa de la persona que despide, ¿no? Otras tantas tal vez. Pero volvemos a lo mismo, si yo doy mi mejor esfuerzo por hacer las cosas, también tendríamos todo el derecho, y literalmente el derecho moral, de exigir que la otra parte sea exactamente igual. Oye, si yo cumplo en tiempo con mis procesos, si yo te entrego el Excel sin errores, si yo te lo entrego revisando ortografía, revisando que los datos estén bien, lo menos que esperaría es que la otra persona o el otro proceso se haga de la misma calidad que el mío. Y en caso contrario, yo tengo todo el derecho para decir, mi parte está muy bien hecha, ¿en qué puedo ayudarte para que aprendas y mejores en la tuya y eventualmente mejoremos juntos? Tampoco se vale simplemente decir, pues yo llegué hasta aquí y me limito y todo, porque eso otra vez sería volver a retroceder en esta perspectiva de dar nuestra mejor versión. Si está en tu posibilidad de ayudar a algún otro departamento o si está en tu posibilidad decirle a algún tipo, porque tú ya lo viste, ya lo hiciste, también se vale compartir para que estos procesos mejoren. E insisto, dejar de ver las cosas como un expediente es la parte más importante de todo lo que trabajamos. No es un reporte, es el reporte que significa la atracción de inversiones. Por ejemplo, no es... Hablaba yo de contenido nacional. No es el reporte que le voy a dar de cuánto cumplimiento hice en 86%, 3%, 2%. No.
Eso significa y se traduce en números reales de cuánta gente capacitamos, cuánta gente se vio beneficiada de algún proyecto educativo o de transferencia de tecnología. Y todas esas cosas al final son lo que realmente vale. Claro que lo tenemos que documentar a través del reporte, ¿no? Pero finalmente el impacto que logremos entender de llevar a cabo bien nuestras actividades siempre va a repercutir en una persona, y desde sus trincheras piensen y pónganse en los zapatos del cliente o del proveedor de servicios o viceversa, ¿no? De su parte actora, y digan, si yo estuviera de ese lado y no pasara lo que tengo que hacer, ¿cómo me vería afectado y qué impacto tendría en mí? Y entonces van a entender el impacto, ¿no? Si yo dejo de hacer esto, ¿qué va a pasar? Pues esa persona pierde su trabajo. Y si pierde su trabajo, entonces su familia va a estar en aprietos, ¿no? Por ejemplo. En fin, mi punto es ponerse siempre a pensar cuál es el impacto de lo que yo hago en otras personas para que encontremos el valor real de lo que estamos haciendo. No es un reporte. Y voy a poner algunos ejemplos prácticos de esto, empezando primero en la parte negativa, ¿no? Y que yo he vivido. Una persona que trabaja conmigo, otra vez lo estoy haciendo, pero en su momento decidí que ya no más. Me acuerdo, estábamos haciendo una página de internet y de repente le digo, oye, pero es que no está nada de lo que tenías que hacer. No, es que sí lo hice. A ver, yo estoy viendo aquí que no está. Sí lo hice, pero no lo subí. Yo te dije que lo iba a hacer, no que lo iba a subir. Y dices, a ver. O sea, entonces al cliente lo que le importa es que tú estés haciendo algo, no ver resultados de lo que contrató, ¿no? Y así era su lógica. Otro caso, alguna secretaria por ahí que pues mucho tiempo de su horario laboral se la pasaba en el Facebook y no hacía más que lo mínimo indispensable. Y entonces su jefe pues va a llegar al final de su periodo de mandato y tiene que entregar todo bien, en tiempo y en forma. O sea, todo hecho al 100%. Y era ya, o sea, aunque se pusiera a trabajar decididamente, no lo iba a sacar. Porque eran cuestiones acumuladas que no le daba importancia porque decía, pero nada más es anotar en un libro unos datos y ya. Dice, sí, pero tienes 4 años sin hacerlo y estás a 2 meses de que tienes que entregar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y entonces, su jefe era amigo mío y le dije, oye, no va a salir. Hay que contratar a alguien que haga su trabajo porque vas a perder lana, pero vas a poder entregarlo. Entonces le sugerí a una persona que es súper eficiente, ¿no? Y llega con esta secretaria y dice, pero yo no le voy a enseñar nada, ¿eh? A mí me costó mi tiempo y mi experiencia. Ella que aprenda por su cuenta. Y dices, primero, podrías estar despedida por no cumplir. No estás agradeciendo eso. Segunda, ¿qué tanto habla de ti como persona? Sí, a mí me costó, claro, pero te están apoyando. Están haciendo tu chamba al final del día. Tercera, olvídate de todo eso. ¿Cuál es tu actitud ante la humanidad? No estoy dispuesto a dar a alguien lo que yo he recibido de otros, porque me queda claro que no nació aprendiendo. Es más, varias de las cosas que le tenía que enseñar a quien le iba a apoyar, yo se las enseñé. Y no le cobré, como decía, si me paga le enseño. Entonces dices, híjole, eso habla de tu nivel como persona. Como ejemplos muy positivos, ¿no? Mira, desde el punto, por ejemplo, aquí sí voy a decir el nombre porque es positivo. Yola, que seguramente nos está escuchando para que identifique que hablo de ella, le voy a decir Yoli, chiste local que luego te contaré. Ella, por ejemplo, tiene muy claro que su trabajo es tenerla, tiene mucho su trabajo, es diverso, pero el principal es tener la comida lista a las 2:30. Y lo hace de una manera tan eficiente y bien hecho
que no hay una preocupación de la gente que trabaja con ella, incluyendo su jefe y sus compañeros, de decir, no voy a alcanzar a terminar mi trabajo porque saben que a las 2:30 pueden comer y que a las 5 están libres para continuar su trabajo. No es esto, ay, pero es que no me va a dar tiempo de comer porque no está la comida lista. Y entonces lo ha hecho de una manera también, la confianza de su jefe es tal que le confía cosas como manejo de dinero, como coordinar gente, o sea, le confía prácticamente todo, porque sabe que es una persona que entrega su vida a que las cosas estén bien, ¿no? Y entonces, y además todavía se da el lujo de compartirlo con gente que a lo mejor no tenemos mucho que ver, y luego me habla y me dice, vente a comer, ¿por qué no has comido? ¿No? Entonces, admiro a Yola porque me enseña que darle importancia a cosas que muchos otros no le dan, incluso hasta que la comida esté sana. Porque de repente me dice, y no has comido tu ensalada, y no te levantas hasta que comas, ¿eh? Chistosito. Y le digo así, no, pero pues es que yo prefiero un poquito más de pasta, ¿no? Y ella, pero es por tu salud, etcétera. Y si no estás saludable no vas a poder trabajar. Y dices, exacto. Oye, sí. Cuéntanos la historia esta de la disciplina y de por qué no ir al baño cuando no debes de ir al baño. Bueno, volvemos al punto de hacer lo que te corresponde hacer, ¿no? De pronto nos cuesta un poquito de trabajo hablando de esta cultura del equipo y de no caer en el falso liderazgo. Entender que dentro del procedimiento la disciplina es importante también. Este ejemplo del que hablas es un ejemplo que yo le compartí, bueno, una experiencia que le compartí a Cristian hace unas cuantas semanas. La verdad yo me quedé impactada porque he ahí la importancia de hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Estábamos en una plataforma, bueno, no lo cuento en primera persona porque yo no estaba, pero la operación estaba siendo llevada a cabo en plataforma y bueno, hay una maquinaria que se tiene que sacar en este procedimiento por política interna. Se tiene que, ninguno de los operadores que esté cerca de esta maquinaria puede abandonar sus puestos. Y era tan trascendente que esa función fuera cumplida que incluso podemos llegar a pensar que de eso dependía la vida. Pero la gente no estaba tan consciente de lo importante que era que estuvieran ahí observando que la máquina o que el funcionamiento de la máquina fuera como tenía que ser. En este caso era una barrena. Y bueno, iba saliendo, pero uno de los operadores le dieron muchas ganas de ir al baño. Y como podríamos creer, uno, pues era más importante para él ir al baño en ese momento que atender el procedimiento que se tenía que hacer. Lo que él no sabía es que era de tal importancia lo que estaba haciendo, que era simplemente estar ahí vigilando que no sucedía nada con la máquina, que dijo, no pasa nada. Y ahí vengo también con otro de las cosas, lecciones aprendidas. Siempre es importante no perder el piso y entender que aunque seas un máster en lo que seas, no, la confianza es la primera que te va a llevar al exceso de confianza al fracaso. Y entonces este ingeniero estaba tan acostumbrado a hacer esto de la barrena todo el tiempo y era tan rutinario y era tan fácil en teoría, en realidad lo es, que fue al baño, se trasladó y al moverse uno de los arneses de su uniforme quedó enganchado. No lo pudieron sacar y bueno, el desenlace fue fatal. No voy a dar más detalles de qué sucedió, pero así de importante es seguir estos procesos. Entonces, cuando hicimos el análisis de la causa raíz de cómo sucedió esto, uno de los puntos importantes que entendimos es que los procedimientos están ahí para seguirse. Y si los queremos mejorar, en la operación no es el mejor momento para mejorarlos. Para eso se tienen y se identifican y en una mesa posterior, en una reunión, se platican. La segunda es que debemos de ser disciplinados, volvemos al punto inicial. La tercera es trabajar en equipo. No tenía que hacer otra cosa más que estar en su posición y le restaban quizás entre 3 y 5 minutos para que el procedimiento terminara. Pero como no quiso
entrar en el rol de equipo, de, ok, me voy a quedar, es como con los soldados, ¿no? Me voy a quedar en esta posición porque de eso depende el resto de mi equipo, porque si yo abro este frente o lo dejo sin vigilancia, puede ser un punto delicado, un punto débil y por ahí meterse. Bueno, pues ese es la idea que tenemos que tener del equipo. Es tan importante lo que estoy haciendo que por eso existe esa función y la estoy haciendo. No está de más en el procedimiento, ¿no? Y a veces nos burlamos, ¿no? O sea, en el Palacio de Buckingham, estos guardias, o en el Vaticano, la Guardia Suiza, que no los mueves, pero ni haciéndoles cosquillas, y la gente va y se burla de ellos, y pareciera como que es el gran logro que subo un video burlándome de ellos. Dices, no has entendido de qué se trata la disciplina. Sí, y muchas veces ese es un muy buen ejemplo. Por eso yo decía, no tienes que demostrarle al mundo lo importante que es. Tienes que estar tú muy seguro del valor que tiene lo que estás haciendo. Porque muchas veces el mundo no entiende o no alcanza a dimensionar la importancia de las actividades que tú estás haciendo o cómo es que impacta lo que tú haces, ¿no? Desde estar ahí parado, desde limpiar el lugar en donde estamos, llegar puntual, lo que sea, ¿no? Y no entendemos y empezamos con esta mofa, y eso es muy malo. En realidad deberíamos de estar pensando siempre cómo poder trabajar todos en equipo, cómo hacer equipo incluso en un lugar extraño, ¿no? Hablando de estos temas en donde cuando te toca viajar, pues tú sabes perfectamente quién eres, pero si es necesario llegar y en la reunión tal vez acercar cierto número de sillas, bueno, pues ¿en qué te puedo ayudar? Y eso siempre te va a dar una posición, ¿no? Y como lo que tú decías con Yola o Yoli, yo también tengo un ejemplo de esos. Había un gerente que le dio una responsabilidad de una bodega muy chiquita la bodega, ¿no? Y entonces, al final, el que ascendieron fue el primero. ¿Por qué? Porque el CEO de la compañía dijo, si así cuidas los centavos, palabras expresas, imagínate cómo cuidas los dólares. Y al revés, si así cuidas los dólares, no quiero pensar en qué manos de quién voy a poner mi compañía, ¿no? Y este ejemplo me recordó mucho a lo que tú platicabas de la comida, porque en cosas tan sencillas, que tu jefe llegue a tiempo un vuelo, en el que la secretaria tenga todo ordenado para que esté ahí, en donde el que está resolviendo, evaluando técnicamente o jurídicamente el asunto pueda entender en qué implica su impacto, en ese caso para la persona que lo está atendiendo. En ese sentido vamos a empezar a mejorar un poco las cosas. Y hablando en términos de trabajo de equipo, México es algo, creo yo, que se nos dificulta, ¿no? Tener esta mentalidad. No sé, tú tendrás mayor experiencia. Mira, voy a tomar el ejemplo de ayer del partido de fútbol México-Estados Unidos, que seguramente viste. Es porque tenía que hablar en Casta de Campeón de él, me tocó en el análisis. Justo, yo a veces, y eso es cuestión, a lo mejor es mi punto de vista muy personal. Trabajamos bajo presión perfectamente. O sea, el equipo, y tú lo podrás ver cuando fue el temblor del 85, cuando ha habido desastres. 17. Sí, México se une y México es uno y México es maravilloso. Pero hasta que no estemos así en la rayita de casi me voy al barranco, como que de pronto eso de ser equipo no nos sale tan bien. Y en realidad debería de ser el trabajo en equipo la base de todas las actividades que hacemos. Y no necesariamente esperar a que las cosas estén difíciles, ¿no? Esperar a que sea el último penal para ver si pasamos, ¿no? Esperar a que sea la última oportunidad que nos dan para ver si lo logramos hacer, ¿no? Esperar a ver si, no, pues es que si no nos van a correr a todos, bueno, pues ni modo, hay que hablarnos. Pues no, en realidad debería ser preventivo, en realidad deberíamos de tratar de identificar los elementos y las fortalezas del equipo. Y eso me lleva a otro punto. Eso lo va a hacer perfectamente el líder del equipo. Esa es la función del líder del equipo, porque también de pronto decimos, no, pues es que el gerente no hace nada. No, momento. hay mucho, el gerenciar al equipo también requiere muchas tablas, requiere experiencia, requiere muchas cosas. Y no es que no esté haciendo nada, pero bajo esta perspectiva de no sé trabajar en equipo, pues yo voy a pensar que esa persona no está haciendo nada.
Y voy a decir, no, pues su trabajo es muy fácil, ¿no? Solo nos dirige. Pero lo mismo voy a pensar de la persona de intendencia, ¿no? Pues solo limpia la mesa. Pues sí, pero si la mesa no estuviera limpia, tú no podrías estar filmando ahorita, o no estuviéramos en este lugar grabando, bueno, transmitiendo en vivo este momento, ¿no? Y entonces este trabajo en equipo de repente se convierte en esta parte de, pues no está haciendo nada, y yo tampoco voy a hacer lo más que pueda. ¿A mí por qué? A mí no me toca. O allá hay más elementos, ¿no? Que lo hagan. Fíjate, por ejemplo, esto de la mesa, ¿no? Imagínate tu firma, la empresa en la que trabajas, que viene a México y necesita un proveedor para X cosa, y entra a la oficina para ver el contrato y entrevistarse, y todo sucio, así. No lo va a firmar. O sea, aunque tuviera el mejor proveedor, aunque intelectualmente fuera el mejor, va a decir, y si no es capaz de tener esto así, ordenado, ¿como por qué, no? Entonces, a mí me encantaría que nos fueran compartiendo ejemplos, ¿no? Porque aquí en la caja de comentarios de Facebook, porque no tienen que ver con que los saque al aire o con que yo los comente, tiene que ver con que lo que tú compartes ahí le puede caer el 20 a otra persona. Y yo he caído, o sea, sí, luego me dicen, pero eres coach. Pues sí, pero no soy infalible, ¿no? Aquí mismo en el programa, ¿no? De repente ya es todo tan mecanizado, de invitado, bla, hablamos de esto, sí, ya. Y no me doy cuenta que a veces me dicen, oye, es que en tu programa oí esto y esto me cambió tal cosa, oye, tu invitado dijo esto, ¿no? Y entonces dice, ya no se, ok, no se trata de cubrir fechas, sino se trata de ir viendo exactamente a quién traer, de cómo ordenarlo de acuerdo a lo que está viviendo el mundo. Me decía otra persona que nos escucha, Diana, oye, viene a regresar a clases, creo que sería importante que tuvieras algunos programas sobre cómo va a ayudar a los niños pequeñitos a volver a lo presencial, sobre todo quien empezó clases de manera virtual, ¿no? Y digo, sí, por cierto, ya lo tenemos en julio, no me acuerdo exactamente si segundo o tercer lunes, tenemos un especialista para esa materia ya firmada. Entonces, es importante que todos nos demos cuenta de que podemos hacer maravillas en la vida del otro. Voy a terminar con 2 ejemplos que tienen que ver con lucha libre. El dragón, a quien ya todo el mundo conoce, platicaba yo con él cuando empecé a conocer sus programas de nutrición y le decía, güey, no es nada más que le cambies el físico y la forma de alimentarse. Le estás cambiando la vida al hijo que a lo mejor iba a tener a su papá 20 años más y a través del ejercicio y la dieta que él nos pone lo va a tener 35. Le estás cambiando la vida a esa persona que está en depresión y que a lo mejor con esta parte química del cuerpo que se activa al hacer ejercicio empieza a salir adelante. Ajá. Y otro ejemplo, en 16 de septiembre del 19, yo fui a una función de lucha libre en la Arena López Mateos. Checa cómo fue la cadenita. Tengo una amiga, saludos Mirna, también nos escucha, que trabajaba a 3 cuadras de la arena. Entonces un día le hablé y dije, oye, ¿me puedes conseguir un boleto? Pero si no es en primera fila no voy. Y me habla y me dice, solamente hay uno. Ya te lo compré, ¿no? Entonces, va. Yo estaba así como en una situación medio complicada, medio esta parte bajoneada de las cosas no fluyen, etcétera, etcétera. Pero era 16 de septiembre. ¿Qué haces los 16 de septiembre si no estás tirado echando la hueva, no? Entonces, yo no soy tan patriota en ese sentido. Y entonces me fui. Está la función, termina la función y había un aguacero impresionante. Yo había dejado el coche como a 3 cuadras. Dije, yo no me quiero mojar porque además ni suéter llevaba. Y hay un luchador que se estaba tomando fotos con algunos aficionados. Terminó y así como que medio empezamos a platicar. Y dije, foto yo también, ¿no? Pero empezamos a platicar y me empieza a contar algunas cuestiones de su historia. Y me dice, yo si algo le agradezco a mi papá, porque yo le decía, es que yo veo cómo idolatras a tu papá. Decía, sí, porque si algo le agradezco es que me inculcó disciplina. Y me empieza a contar anécdotas de él en lo que estamos esperando para salir a
a la calle, que se bajara la lluvia. Baja la lluvia y me dice, bueno, nos vemos, bye, toma su maleta y se va. Y yo de camino a mi casa vengo pensando en todo esto que me estaba diciendo. Y fue como una inyección de ánimo, de energía, de decir, wow, o sea, él estaba peor que yo y lo que ha logrado. Y de ahí para acá, o sea, lo he tomado como fuente de inspiración esa plática. Él no es de mis amigos, o sea, es la única vez que he platicado con él. Él seguramente no tiene idea de lo que hizo ese día, ¿no? Y en algún momento espero tenerlo en Casta de Campeón, porque él ahorita está triunfando en Estados Unidos. Lo echaron de la Arena México porque él decía, yo te estoy generando tanta ganancia, me merezco un mejor trato. Y el mejor trato era, no privilegios, era que lo dejaran contratarse libremente en fechas libres en otros lados en Estados Unidos. Y no lo dejaban. Ah, no, tú solamente aquí, si quieren, que te contraten a través de mí para que yo tenga una ganancia. Ese fue el desacuerdo. Él decía, yo te estoy dando a ganar mucho, déjame yo tener fuera de aquí también otra ganancia, ¿no? Y hoy en día el cuate triunfa en Estados Unidos, cobra lo que quiere, etcétera, pero no tiene idea de cómo me ayudó en mi vida. Y algún día espero podérselo agradecer en persona. Y justo eso es lo importante, ¿no? Siempre la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria es el extra. Entonces yo más bien los invitaría a que siempre dieran su extra, porque efectivamente las personas que nos han cambiado la vida, y yo me incluyo, son personas que la vida, el destino, lo que quieran llamarle, nos puso y no necesariamente estaban ahí para ser nuestros amigos, ni para ser nuestros guías, ni para hacer nada, pero nos cambiaron la vida y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Seamos esa persona que no estamos relacionadas directamente con la otra para poder ayudar a trascender a otras personas a lograr lo que realmente vinieron a hacer. Que quiero cerrar con esto. No venimos al mundo a hacer otra cosa más que a ser felices. Y la felicidad no se logra en un solo punto, sino es un equilibrio perfecto en la vida. Y yo termino agradeciéndole a Mayra, no nada más el que he estado aquí, sino algo que también hizo por mí hace poco tiempo. La verdad es que últimamente me ha ido bien en trabajo, pero le faltan horas al día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también hay otras actividades que disfruto mucho y que es, híjole, si te quedas en las actividades y descuidas acá, esta parte económica tan volátil ahora, sobre todo por la pandemia, que no sabes cuándo sí, cuándo no, puede no estar segura. Pero si me clavo acá, no voy a ser feliz porque me falta la parte que disfruto, ¿no? Y estoy en esta encrucijada y aparece Mayra y me dice, oye, yo estoy haciendo esto y algo que yo ya conocía, que eran los portafolios de inversión que te dan bancos y algunas empresas y demás, ya lo había olvidado. O sea, sí lo tengo, sí lo sé, pero no me había puesto en acción. Entonces Mayra como que me abre nuevamente el panorama y digo, claro, es una fuente de ingresos alterna que no me implica mucho tiempo dedicarle. Y nuevamente volvemos a esta parte que a mí me encanta de ganas en base a tus resultados y a tu esfuerzo. Y yo que soy como muy competitivo, me encanta eso. Y hoy en día se me abre todo un nuevo panorama para que si en algún momento puedo darme el lujo de decir, bueno, ya este proyecto no, porque implica sacrificar cosas que me hacen feliz, pero no sacrifico la parte económica, ¿no? Y entonces es cuando digo, ábrete a las posibilidades, porque en ese momento me acordé que a otra amiga ya me había dicho lo mismo. Pero en ese momento estaba yo tan ensimismado que dije, sí, está bien, mándame la info. Y nunca lo hice. En cambio con Mayra fue como, ok, sí es cierto, tienes razón, cuéntame más, ¿no? Y ordinariamente los proyectos a los que en estos años me ha invitado Mayra han resultado exitosos para mí. Entonces, es gracias porque en algún momento compartiste algo que te estaba funcionando en esta parte de educación financiera y hoy en día es un proyecto que te acuerdas que te dije, ok. Para finalizar debo preparar Casta, Cristian.
pero me voy poco a poquito y me voy a irme poco a poquito, que es como mucho más veloz, pero bueno. Nosotros estamos llegando al final. Mayra, muchísimas gracias. Sé todo lo que tuviste que dejar, tanto en materia personal como laboral, para estar aquí. Sé el gran sacrificio que hiciste. Les comento a nuestros amigos, no sé si Mayra me vaya a soltar una cachetada terminando, pero como les decía, hay muchas cualidades que tiene Mayra y mucha experiencia. La ven ustedes jovencita. Es muy joven, ciertamente es muy joven, y tiene una experiencia bárbara. O sea, ha vivido una vida que para otros les tomaría el triple de tiempo. Es una persona que puede aportar mucho para que nosotros entendamos. O sea, ella me traduce lo que ven las noticias o lo que dice el gobierno, lo que dicen las empresas. Ella me lo traduce para que yo lo pueda entender, y entonces entiendo por qué es tan importante que si Pemex hizo una cosa, que si la CFE hizo otra. Luego le doy lata porque le digo, oye, mi ofensivo de luz sigue llegando igual, ¿no? Entonces, hay una oferta por parte de Radiolex para que tenga su propio programa, ya en su materia como abogada, explicando sobre todo esta parte del sector energético. La oferta ya tiene unos mesecitos, como dos. Todavía no tenemos el programa porque pues Mayra necesita hacerse un pequeño espacio, pero a mí me encantaría que en un momento de Radiolex, así como en el programa que ya no existe hoy en día, que se llamaba 1111, nos invitaron para presentar Casta de Campeón y para presentar Emociones Sanas, Mente Sana. Podamos tenerla nuevamente aquí para decir, oye, ya está tu programa, va a ser tal día, a tal hora, lo van a poder escuchar, y sobre todo los alumnos de esta escuela que vean que ser abogado no es llevar un caso de divorcio. Si ese es tu plan en tu vida, híjole, necesitas coaching porque estás muy bajo en tus expectativas, ¿no? No sabes lo que esta mujer ha logrado, y que no lo dijimos aquí al principio. Hay mucho más cosas que no dijimos, pero pues después se suben a la nubecita, ¿verdad? No, no es cierto, ya no. Pero ojalá podamos tenerte aquí en Radiolex. Ya viviste la experiencia, ya conociste la cabina, y me encantaría que los alumnos de esta facultad aprendieran de ti, de tu experiencia, y los que somos mortales, que no tenemos ideas de leyes, podamos entender a través de tus palabras cómo está nuestro país, qué está funcionando, y sobre todo ayer que fueron elecciones, cuando llegue un candidato legislativo o ejecutivo a querernos marear, sepamos identificar si esto que nos está diciendo es viable, es verdad, porque ya lo dijo alguien. No es lo mismo ser candidato a tener el poder, ¿no? Y entonces hoy en día estamos sufriendo no nada más por lo que va de este sexenio, sino por un lastre atrás, porque queremos que todo lo solucione el gobierno, pero no nos interesamos en ver siquiera si lo que nos están diciendo es verdad o no. Pues Cristian, yo te agradezco mucho tus palabras, también la invitación este día para tener este conversatorio. Y bueno, también hablar de esto, ¿no? Es súper importante entender que las oportunidades no se acaban ni se van, ¿no? Simplemente alguien más las toma. Y que, ojalá o que pudiéramos ser nosotros los que, si la vida nos presenta esa oportunidad, la logremos tomar. Yo estoy muy contenta de que estés en proyectos de diversificación con nosotros también, pero al mismo tiempo que te des la oportunidad, y también todos nuestros radioescuchas que se den la oportunidad de abrirse las opciones, a las oportunidades, pero también que no tengan miedo, y aún teniendo miedo, que lo hagan, ¿no? Ya después platicaremos un poco más sobre lo que hemos venido trabajando, pero aún con miedo, lo más importante es hacerlo de la manera más eficiente posible, y entonces todo va a salir mejor. Te agradezco nuevamente la invitación, ha sido un placer, y bueno, pues quedo a la orden. Como ustedes notaron, no dijo nada de su programa, ¿verdad? Pero ojalá te tengamos. Fíjate que podemos hablar de todo lo que me has enseñado de educación financiera, porque yo creo que es algo que también podría aportar mucho a las familias. ¿Vale? Bueno, nosotros nos vamos porque hablando de procedimientos, he escuchado aquí en Indicaciones 20,000 veces ya acaba el programa porque tenemos que preparar Casta de Campeón. Al mediodía no se pierdan Casta de Campeón. El Checo Pérez, podium ayer en Azerbaiyán.
fue primer lugar. Sí, la selección mexicana, como bien nos aportó Mayra hace un momento, pierde la final de la National League de CONCACAF. Tenemos fútbol de estufa. Esta semana inicia la Eurocopa y hay grandes selecciones. Francia favorita según mi punto de vista. Y mucho, mucho más en Casta de Campeón. Y nosotros nos vemos el próximo lunes en una emisión más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su preferencia y gracias a la facultad por la oportunidad, a Ángel que estuvo en los controles allá en cabina. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Bye. Esto fue Emociones Sanas, Mente Sana. Te esperamos la próxima semana. Hasta luego.